La sociolingüística y la lingüística cognitiva. El tema de la sociolingüística nos presenta sus antecedentes, los cuales comienzan en el año de 1964, y esta es una fecha clave para el desarrollo de la sociolingüística moderna. Además de que, también nos habla sobre su desarrollo en el siglo XX. Por su parte, la lingüística cognitiva nos muestra sus inicios a lo largo de la historia, y al mismo tiempo nos presentan las obras más destacadas que son parte de ella. Sobre la lingüística cognitiva, que se dio a partir de los años 80, es un movimiento lingüístico que concibe el lenguaje como un fenómeno integrado dentro de las capacidades cognitivas humanas y se caracteriza por ser interdisciplinar. La sociolingüística aborda la relación entre la lengua y sociedad, con el afán de comprender a fondo la lengua y su funcionamiento comunicativo. Pues la sociolingüística estudia los fenómenos lingüísticos y su relación con fenómenos sociales. Su objetivo es identificar y tratar de explicar procesos de cambio lingüístico dentro de los diferentes grupos de la sociedad. Aborda el lenguaje en su contexto de uso social. Para la sociolingüística, las expresiones lingüísticas están íntimamente relacionadas con los contextos sociales, son parte de una cultura. La sociolingüística se opone al estudio del lenguaje visto solo como un sistema de códigos, estructuras y símbolos, y prefiere ver a este sistema como parte de la interacción social. De este modo, el hombre como ser social es el centro, el punto de vista del que se parte para comprender el lenguaje. En 1963 se realiza en San Francisco la reunión de la Asociación Americana de Antropología, que obtuvo como resultado la publicación de la etnografía de la comunicación de J. Jumpers y D. James. Un año después, en 1964, se establece la fecha que es clave para el desarrollo de la sociolingüística moderna. En este mismo año se realiza el encuentro sobre sociolingüística en la ciudad de Los Ángeles. La sociolingüística es multidisciplinaria y su aparición no puso un cambio en el paradigma científico, pero sí ha proporcionado datos y ha cubierto carencias de otros modelos lingüísticos. Firth trabajó con materiales aportados por antropólogos como Malinowski, quien tomó en consideración el contexto en el que se emiten los textos etnográficos. También desarrolló la teoría contextual del lenguaje, que es la sistemática que fue continuada por Halliday, quien propuso una interpretación social del lenguaje y del significado. Líneas de investigación. Actualmente pueden distinguirse tres campos de investigación con diferencias teóricas y metodológicas importantes. Sociolingüística cuantitativa urbana o variacionismo. Esta corriente comienza en los años 60 y se ha desarrollado especialmente en la escuela canadiense y en la de Filadelfia. El variacionismo parte del análisis del habla de los grandes núcleos urbanos y tiene como objeto describir hasta qué punto una variación viene determinada por factores lingüísticos y extralingüísticos. Esta corriente se ha centrado en gran parte en perfeccionar una prueba estadística que permite medir cómo esos factores determinan la aparición de variantes de un fenómeno lingüístico. Sociología del lenguaje. La sociología del lenguaje distingue dos tipos de problemas que incumben a esta disciplina. Macroproblemas: la diversidad lingüística y el modo en que ésta se refleja en la diversidad social, es decir, adquisición del lenguaje, dominios de uso, actitudes lingüísticas, diglosia, planificación lingüística. Microproblemas: es la interacción lingüística en pequeños grupos y análisis de la conversación. Etnografía de la comunicación. Los objetivos de los etnógrafos han sido, por un lado, crear un método válido para describir y analizar los acontecimientos del habla en una comunidad, y por otro, descubrir los recursos comunicativos y la distribución de los mismos entre los hablantes de la comunidad. Para ello, se trabaja con grupos pequeños y emplean una metodología empirista basada en la observación y la recogida de datos. Han estudiado, entre otros fenómenos, como las fórmulas rituales,
los componentes de la competencia comunicativa, los universales lingüísticos, etc. Orígenes y principios básicos de la lingüística cognitiva. Cuenca y Hilfert sitúan el inicio de esta tendencia en California en los años 80 con dos autores y dos obras fundamentales: Mujeres, Fuego y Cosas Peligrosas, 1987, de Lakoff, representante de la extinguida semántica generativa. Fundamentos de la gramática cognitiva. Requisitos teóricos, 1987, de Langacker, también vinculado al generativismo. La lingüística cognitiva se caracteriza por ser interdisciplinar. Esta se relaciona con otras ciencias cognitivas, psicología, antropología, inteligencia artificial, que se ocupan de diversos aspectos de la cognición humana, como la representación del conocimiento, el procesamiento del lenguaje, el aprendizaje o la resolución de problemas. La concepción de la cognición de la que parte esta corriente es de carácter experiencialista. Los conceptos no son bloques aislados que se combinan, sino que tienen estructura global. El pensamiento no se puede formalizar estrictamente, es imaginativo y no siempre responde a los valores de verdad de la lógica proposicional. Langacker establece los siguientes principios de la lingüística cognitiva. El lenguaje debe estudiarse en su uso, ligado a su función cognitiva y comunicativa. La categorización como organización mental de las percepciones se lleva a cabo mediante prototipos y estructuras conceptuales, no a través del modelo aristotélico de condiciones necesarias y suficientes. El lenguaje es fundamentalmente simbólico, por lo que el componente gramatical y el semántico deben considerarse conjuntamente. La lingüística cognitiva es un movimiento lingüístico que concibe el lenguaje como una capacidad integrativa dentro de las tareas cognitivas propias del hombre, lo que devela que el lenguaje está basado en procesos de cognición complejos tales como la percepción, conceptualización, categorización, inferencia, entre otros, lo que nos da una u otra forma permiten una apreciación o adecuación de la realidad del mundo. Teniendo en cuenta estas posturas y otras más que les diré a continuación, con el presente texto que se pretende brindar una aproximación a modo de respuesta a la cuestión: ¿por qué considerar la lingüística cognitiva un paradigma lingüístico funcional y experiencial en lo referente al abordaje del lenguaje como fenómeno cognitivo integrado? Bueno, yo más o menos les voy a explicar. Y es debido a sus postulaciones en contraposición de paradigmas lingüísticos tradicionales, ha sido señalada más como teoría unificada que de una corriente como tal, llegando a desconocerse no solo sus orígenes, preguntas fundamentales, principios teóricos y tareas propias, sino sus aportes a la ciencia lingüística en lo que atañe a la concepción y comprensión de la facultad del lenguaje humano. Sus palabras claves dentro de la lingüística es lingüística cognitiva, lenguaje, cognición, comprensión, percepción y realidad. Atreverse a pensar es una corriente como la lingüística cognitiva hoy en día parece ser menos complejo de lo que pudo haber sido en el momento del mayor auge de los grandes paradigmas lingüísticos tradicionales, donde los postulados principales conducían a una concepción del lenguaje a la propuesta por esta corriente, en la cual el lenguaje se fundamenta en una base experiencial dada a partir de la relación entre el mundo, la percepción y la cognición. Los orígenes de la lingüística cognitiva empiezan más o menos para comprender en cuanto a sus inicios. Ibarretster, espero haberlo pronunciado bien, en el 2012 señala
que es necesario reconocer el valor de los aportes realizados por las corrientes lingüísticas hegemónicas que se realizó a la segunda mitad del siglo XX. Además de lo anterior, la teoría modulista del lenguaje sostenía como principio la existencia de un módulo cerebral autónomo dedicado específicamente a procesar información lingüística, lo que dejaba de lado la posibilidad de pensar en una integración relacional heterónoma en cuanto al lenguaje y cerebro. Entonces, a mediados de la década de los 60, un grupo de lingüistas inicia una reflexión en torno al lenguaje, haciendo hincapié en el aspecto semántico del mismo, ya que tratar de explicar el lenguaje sin tener en cuenta el significado era complicado y por ende llegar a suprimirlo sería extraer el análisis lingüístico, un componente esencial en la explicación de este mismo. En la actualidad, la lingüística cognitiva es una corriente propia del vasto campo de las ciencias del lenguaje, con un objeto de estudio definido, unos principios teóricos y metodológicos pertinentes, unas tendencias establecidas, unas áreas delimitadas y unos alcances bien constituidos, donde el lenguaje es concebido como un fenómeno integrado dentro de las capacidades cognitivas del hombre. Así, la lingüística cognitiva como paradigma lingüístico funcional y experimental en lo referente al abordaje del lenguaje como fenómeno cognitivo, lo toma como instrumento de conceptualización, de cognición y de expresión de significados en la cual obtenga un doble naturaleza, la simbología y la cognitiva. Es decir, a través de este no solo se aprende la realidad, sino que se le otorga sentido, y esto debido a la capacidad relacional, lenguaje, cognición, experimental y mundo propia del ser humano. Como equipo, llegamos a la conclusión de que la sociolingüística presenta cada una de las diferentes teorías, las cuales tienen como finalidad explicar de manera clara y precisa los objetivos de estudio que conllevan y la forma en que cómo se trabajan cada uno de ellos. Por su parte, al hablar de la lingüística cognitiva, destacamos que es un movimiento lingüístico, el cual concibe que el lenguaje es un fenómeno integrado dentro de las capacidades cognitivas humanas. Consideramos que estos temas son de gran importancia, ya que como estudiantes en ocasiones desconocemos todo lo que conlleva el tema de la lingüística en nuestro día a día y nos aportan mejores conocimientos dentro del estudio.